podría estar derogando desde el Congreso. Pero, ¿cuál es la posición o cómo esto beneficia, perjudica al trabajador? Se lo vamos a consultar a Ernesto Aguinaga Mesa. Él es abogado laboralista y exdirector general de Trabajo del Ministerio de Trabajo, a quien ya le damos la bienvenida. ¿Cómo está, señora Aguinaga? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, señorita Guamaní. ¿Cómo le va? Muy bien, muchas gracias. Conversamos con usted para conocer ahora un poco la posición del trabajador, ¿no? En febrero se aprobó este decreto supremo para, el argumento es, o era, ¿no?, de que se mejoraran las condiciones para los trabajadores en el tema de igualdad remunerativa y otros. Sin embargo, desde el Congreso hay algunas posiciones que podrían dejar atrás ello y derogar esta medida. ¿Cómo le evalúa usted? ¿Cuánto perjudicaría o beneficia al trabajador? ¿Cuál es su posición frente a ello? Bueno, primero que nada, habría que señalar que con la emisión del Decreto Supremo 001-2022-TR, el Estado peruano lo que hizo fue corregir una ilegalidad abierta que existía hasta ese momento en la legislación. El Decreto Supremo 006-2008-TR, que era el reglamento de la Ley 29.245, que es la ley de tercerización, ese reglamento era ilegal, ¿no es cierto? Ese reglamento era ilegal porque permitía la tercerización en actividades que no están permitidas por la Ley 29.245. La Ley 29.245 había acotado la tercerización a actividades que eran especializadas u obras para la empresa que recurría a la tercerización. Y el reglamento, ilegalmente, lo que hizo fue decir, no, con la tercerización se puede tercerizar absolutamente cualquier actividad que forme parte de la actividad principal de una empresa. No es necesario que sea una actividad especializada para la empresa que lo realiza. Ya se había deformado totalmente esa normativa. Totalmente, totalmente. Y esa deformación estuvo vigente desde el año 2008. Ha estado vigente hasta marzo de este año, ¿no?, en que se emitió el Decreto Supremo, el 001-2022-TR, y se corrigió esta ilegalidad, precisando que efectivamente la tercerización solamente puede recaer en actividades que son especializadas para la empresa que recurre a la tercerización, tal cual era el espíritu de la Ley 29.245, ¿no? En ese sentido, con lo que se hizo con el Decreto Supremo fue cumplir a cabalidad con la Ley 29.245, fue cumplir a cabalidad. Hay que tomar en cuenta que esa norma, la Ley 29.245, tiene un propósito constitucional que es equilibrar, ¿no es cierto?, equilibrar o balancear la libertad de empresa por un lado y del otro lado el respeto total y absoluto de los derechos humanos laborales. Esto es, para poner un ejemplo, por ejemplo, el más importante de todos, el principio de igualdad salarial, que dice que todo trabajador a percibir el mismo salario que percibe otro trabajador que desempeña una labor similar o de igual valor. Con la tercerización tal cual se venía desarrollando, como lo señalaba el Decreto Supremo 006-2008-TR, este principio se veía desaparecido en la práctica, ¿no? Cuando estábamos en el ministerio pudimos ver situaciones muy difíciles de explicar, ¿no? Habían empresas, por ejemplo... A eso que quería ir, señora Aguinaga. ¿Qué es lo que a la práctica se vio, ¿no? Porque se entiende por tercerización que uno contrata una parte del proceso productivo, pero no de repente el núcleo principal de trabajo, Así ¿no? es. Entonces, ¿cuál es lo tangible? ¿Qué es lo que se ve en la actualidad respecto a esta deformación ya de lo que es la tercerización? Esta pregunta es muy buena porque permite precisar algo, ¿no? En el Congreso o los defensores de la CONFIEP, ¿no es cierto?, siempre dicen, no, lo que hay que corregir son los abusos a la tercerización. Pero es que eso no es correcto. El abuso a la tercerización estaba permitido por el reglamento anterior. Y era el reglamento el que permitía que una empresa, una minera, por poner un ejemplo, no voy a decir nombres específicos, una minera cogiera toda su actividad principal, la segmentara en varias partes y se las diera a diferentes empresas. De forma que, y esto pasaba en la realidad, por ejemplo, los trabajadores que estaban directamente contratados por la empresa minera tenían un salario promedio de 3.500 soles mensuales. Y los trabajadores que estaban contratados por las contratas, que realizaban labores similares o de igual valor para la empresa que se beneficiaba con esta actividad, terminaban ganando 1.500 soles, o el mínimo. Y este problema se hacía más grave cuando se formaban cadenas de subcontratación,
porque a medida que los trabajadores estaban en un eslabón más abajo de la cadena, los salarios, las remuneraciones, las prestaciones iban disminuyendo. Y entonces usted que imagínese cuando llegábamos eventualmente a una pequeña o a una MIPE, ¿no es cierto? Eran trabajadores que terminaban percibiendo salarios ínfimos por realizar la misma labor que realizaban los trabajadores que estaban directamente contratados por la empresa principal. Eso es lo que pasaba en la realidad. Y no solamente eso, los trabajadores que estaban contratados por la empresa principal tenían contratos de trabajo a plazo indefinido, porque estaban desarrollando la actividad principal de la empresa, que por definición es indefinida. Entonces, los trabajadores que venían por contratas a subcontratas no estaban contratados a plazo indefinido, sino a plazo fijo. ¿Por qué? Porque las empresas tercerizadoras vinculaban la contratación a los contratos que tenían con la principal. Claro, y entonces, una viveza. En la práctica, ¿qué es lo que pasaba? Teníamos trabajadores temporales indefinidos. Trabajadores que eran contratados por 3 meses y después se les volvía a renovar, se les volvía a renovar y se les volvía a renovar y así los tenían en una situación totalmente de inseguridad material, económica y jurídica, desde luego, ¿no? Y bueno, y también habría que mencionar los derechos colectivos de los trabajadores, libertad sindical y negociación colectiva. Que no tenían esa posibilidad, ¿no? No tenían, claro que sí, porque solamente se podían sindicalizar en la empresa con la que tenían directamente un vínculo laboral, es decir, con las contratas o subcontratas, no con el sindicato de la principal. Muy bien, señora Aguinaga. Disculpe, ya esto se debe estar, o se podría estar viendo en el Parlamento y podría estar dialogándose, porque hay posiciones también, como la CONFIEP, que usted bien señaló, que señala que se perderían miles de empleos, pero de repente, un poco siguiendo su lógica, se perderían sí empleos, pero de repente en malas condiciones para pasar a mejores, ¿no? ¿Cuál es su última reflexión, por favor, en torno a lo que posiblemente se podría estar viendo en el Parlamento? Vea usted, cuando nosotros hicimos esta reforma en el Ministerio de Trabajo, de acuerdo con las cifras que manejábamos en el Ministerio de Trabajo, trabajadores directamente involucrados en la tercerización eran en promedio 140.000 trabajadores de toda la masa laboral del Perú. Y en realidad estaban concentrados, la gran mayoría de esos 100.000 estaban concentrados casi al 80% en la gran empresa, en enormes conglomerados empresariales. Y no es cierto, no estamos hablando de pequeñas empresas chiquititas, en MIPES, que esto les vaya a significar un gran impacto económico, ¿no? Estamos hablando de monstruos empresariales que lo único que hacían era recurrir a la tercerización para reducir los costos de mano de obra. No lo hacían para contratar actividades que ellos no podían desarrollar por sus propios medios, porque tenían el conocimiento, tenían, ¿no es cierto?, la experiencia, tenían la maquinaria para hacerlo por sí mismos. Lo único que hacían era recurrir a esto para reducir costos en mano de obra. Y aquí es muy importante, si me permite, para terminar, señalar algo. Los puestos de trabajo de los trabajadores que están tercerizados no son puestos que las empresas los brindan por caridad. Son puestos que necesitan que se desarrollen, porque son puestos indispensables para el desarrollo de su actividad productiva. No es cierto que van a desaparecer de la noche a la mañana. Muy bien, señora Aguinaga, muchísimas gracias. Ha sido muy clara su explicación y esperamos, bueno, en lo que se requiere es que haya mejoras, ¿no? Mejores condiciones laborales para todos. Y si es como usted señala claramente, pues esperamos que realmente haya un buen punto de reflexión de nuestros parlamentarios y esto no finalmente termine en algo negativo, por el contrario, ¿no? Que siga avanzando y que se vean mejores condiciones para todos en general. Muchísimas gracias, agradecemos a Ernesto Aguinaga Mesa, abogado laboralista y exdirector general del Ministerio de Trabajo con nosotros. Con ello, amigos, nos vamos rápidamente a la pausa comercial, pero regresamos con